en el centro-sur de Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá. Entre las montañas Columbia en el este y las montañas de la costa en el oeste, se encuentra una región seca y colina conocida como la Meseta Interior, hogar de ciudades como Kelowna y Kamloops. Esta extensión norteña de la Meseta de Columbia en Washington fue escenario de un alarmante número de desapariciones sin resolver, que tuvo lugar a lo largo de los siglos XX y XXI, un hecho que resulta aún más inquietante debido a las leyendas nativas endémicas de la zona. Durante siglos, la meseta del interior de BC ha sido habitada por 4 naciones Salish del interior, todos los cuales tienen historias tradicionales sobre gigantes salvajes, con una afición por secuestrar humanos. El extremo oriental de la meseta interior, desde las tierras altas de Okanagan hasta los bosques al oeste del lago Okanagan, es el territorio tradicional de los Syilx, o indios Okanagan. Una de las primeras personas en escribir sobre la tradición del hombre salvaje de Okanagan fue Susan Ellison, una pionera escocesa canadiense del siglo XIX, quien, por cierto, también fue la primera persona en escribir sobre el legendario Ogopogo del lago Okanagan, un monstruo que afirmó haber visto con sus propios ojos. En su artículo de 1892, cuenta de los indios Similkameen de British Columbia, publicado en el volumen 21 del Journal del Anthropological Institute de Great Britain and Ireland. Allison escribió sobre una creencia tradicional, Similkameen Okanagan, en monstruos preternaturales, Luzani Apus o Diablos, aunque algunos nativos describen a estas criaturas aterradoras como ciervos antropomórficos con alas de murciélago. Un viejo jefe, llamado Tomisco, quien afirmó haber encontrado a uno de estos seres durmiendo en las montañas Cascadí del norte hacia el oeste, afirmó que parecía un hombre grande y negro cubierto de pelo largo y sedoso. Se decía que la criatura era tan fuerte que cuando Tomisco y sus compañeros de viaje intentaron atarle las manos y los pies, se despertó y los sacudió como si hubieran sido mosquitos, aullando mientras lo hacía con risa despectiva. Según la autora Mary Moon, en su libro de 1977, Ogopogo, el misterio de Okanagan, la nieta de Susan, la señora Jim Season de North Vancouver, le dijo que cuando su abuela escribió sobre el soleado Apu, realmente se refería al Sasquatch. A menudo lo describen como un monstruo, algo parecido a un enorme simio. Existen numerosas otras historias que a los ancianos les gusta relatar mientras se sientan alrededor de sus fogatas, escribió Allison más tarde en su artículo de 1892. Uno en particular me llamó la atención porque los chinos, a quienes se parecen mucho, cuentan una historia similar de las montañas de Tíbet. En las montañas viven ciertos hombres enormes. Estos hombres son tan grandes que un ciervo, colgado por el cuello en sus cinturones, no parece más grande que un pollo en el de un hombre. La tierra tiembla a medida que resuena en un paso. Se parecen a hombres blancos con barbas largas y parecen ser amables en su disposición. Son sensibles al dolor y derraman lágrimas por cualquier cosa. Uno de sus pasatiempos favoritos es pescar. Un indio afirma que una vez fue hecho prisionero por estos hombres grandes, y aunque lo vigilaban de cerca, lo mimaban y trataban con amabilidad. Allison elaboró la historia del cautivo en un relato corto dramático, que escribió basado en su experiencia, titulado Los grandes hombres de las montañas. Esta historia está estructurada como el relato de primera mano de un patriarca anciano de Okanagan, quien, después de algunas sugerencias, le cuenta a sus nietos sobre una experiencia extraña que tuvo en las colinas cerca del lago Okanagan. Cuando era adolescente, el protagonista sin nombre se ofreció voluntariamente para guardar la trampa de pescado de su padre, de la cual los peces habían estado desapareciendo misteriosamente. Pasó una noche vigilando la trampa sin una abertura, y cerca de la mañana cayó en un sueño profundo, lleno de sueños perturbadores. Escuché un silbido estridente. El anciano le contó a sus nietos, y mis sentidos fueron oprimidos por un olor repugnante y sofocante. De repente, desperté con la conciencia de ser levantado del suelo. Fui elevado hacia arriba, hasta encontrarme a nivel con una fase monstruosa. Estaba demasiado asustado para observar mucho, pues un enorme par de mandíbulas se abrió, y él soltó una risa que sonaba como trueno. Esperaba en cada momento ser puesto en esa enorme boca y ser devorado, pero la gran criatura en cuyas manos estaba se inclinó y levantó mi manta que había caído al suelo, y envolviéndome cuidadosamente, me colocó en el seno de la camisa de piel de cabra que llevaba. Luché hasta que conseguí sacar la cabeza al aire, pues había un olor temible a ajo alrededor de esta enorme criatura que casi me asfixia. Pronto comenzó a silbar,
Era el mismo sonido que había oído en mi sueño, y pensé que era el viento del norte. El hombre grande Llena tranquilamente la cesta disparó con de mi forma. trampa. Luego, cargándola sobre sus hombros, comenzó a subir la montaña, todavía silbando con todas sus fuerzas. Una vez se detuvo, y sacándome de su pecho, tomó un pescado e intentó metérmelo por la garganta. Pero al verme atragantar, desistió y volvió a ponerme en su pecho, y siguió su camino silbando. El gigante llevó al cuentacuentos a una gran cueva en las montañas, al final de la cual un fuego de campamento chisporroteaba alegremente. Carne, ajo y otras hierbas colgaban del techo de la cueva, y pieles suaves estaban esparcidas por el suelo. Sacándome de su camisa, continuó el narrador, el gran hombre me ató con una cuerda por la pierna a un tronco que estaba cerca del fuego. Allí comenzó a mirarme, y entonces, por primera vez, pude observarlo detenidamente. Siempre se me consideró un hombre grande, pero al lado del hombre grande, mi cabeza apenas alcanzaba sus rodillas. Su cuerpo estaba cubierto con prendas de piel de cabra y era blanco, y tenía una larga barba frondosa que le colgaba hasta la cintura. Pronto, el gran hombre fue acompañado por una compañía igualmente gigantesca, quien anunció su llegada emitiendo un silbido agudo a medida que se acercaba a la cueva. El recién llegado, de cuyo cinturón colgaban 3 ciervos recién cazados, estaba aparentemente encantado de ver a su pariente humano cautivo. Los gigantes conversaron durante un tiempo con voces como truenos, antes de asar y comer el pescado robado. «Me dieron una porción», dijo el narrador, «y pareció muy divertido al verme comer». De repente, uno de los hombres grandes dio un aullido de dolor y, gimiendo, extendió su mano para que su amigo la mirara. El otro gran hombre lo examinó con ternura, y grandes lágrimas de simpatía recorrieron sus mejillas. De rodillas, pude ver que una espina de pescado se le había clavado en el pulgar, y como sus dedos eran demasiado torpes para quitarla, agarré la espina y la saqué. Dientes, y lo sacó. El hombre grande sonrió. Parecía agradecido. Y pronto secó sus lágrimas. Después descubrí que estos hombres grandes eran extremadamente sensibles al dolor. La menor herida los haría llorar y gemir. Después de terminar su comida, los gigantes rodaron una piedra sobre la boca de la cueva y entregaron a sus cautivos algunas pieles en las que dormir. Los gigantes mantuvieron al cuentacuentos durante meses. El secuestrador lo llevaba consigo en sus escapadas de robo de pescado. Aunque los hombres grandes trataron a su prisionero con amabilidad, el narrador de la cigüeña naturalmente anhelaba volver a su familia. Una noche, mientras los gigantes dormían, logró pasar por un espacio entre la roca y la entrada de la cueva y escapar a la naturaleza. Completamente perdido, vagó por el país de Okanagan durante meses, viviendo de raíces y bayas, antes de encontrar finalmente el camino de regreso al campamento de su padre. Otra fuente valiosa sobre la tradición del gigante Okanagan es el trabajo de James Alexander Tate, un antropólogo escocés-canadiense que vivió entre los Salish del interior Plateau a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque Tate escribió con moderación sobre la leyenda del gigante de Okanagan en su tratado de 1930 sobre las tribus Salishan de las mesetas occidentales, observando solo que los Okanagan sí creían en gigantes y los consideraban de la misma manera que sus vecinos indios Thompson del oeste. Sus diversos escritos sobre Thompson contienen varios gigantes. Historias ubicadas en el campo okinawense. En su tratado de 1900 sobre la etnología de Thompson, de acuerdo con las creencias de los Thompson superiores, y eran bastante numerosos en el país de Upper Thompson, hasta 40 o 50 años después. Hace 50 años. No tienen párpados superiores. Nunca duermas. Se visten con pieles de oso y ciervo, y cazan animales que corren. Abajo. Se pueden reconocer a gran distancia por su fuerte y peculiar e incluso sus olor. huellas y las ramas de los árboles que han tocado al pasar huelen durante mucho tiempo después de que se han ido. Estos gigantes son muy poderosos y pueden Lleva un oso grizzly o un alce en sus espaldas con la mayor facilidad. Sus hogares están en cuevas, situadas en rocas precipitadas. Nunca lastiman a las personas, pero se cree que se han escapado con mujeres de Nicola y Okanagan. Les gusta el pescado y a veces van al río o a los lagos cuando los indios están pescando, causando que caigan en un sueño mientras se sirven el pescado.
En su informe de 1912 sobre la mitología de los indios Thompson, Tate relató una historia sobre un gigante que una vez robó pescado a una banda de indios Okanagan. Un gran número de hombres siguieron sus huellas, afirmaron sus informantes, y al día siguiente lo encontraron durmiendo con los ojos abiertos. Ellos lo rodearon. 4 anillos con un espacio considerable entre ellos. Uno de los hombres hundió su lanza en el gigante dormido, despertándolo. Cuando él saltó, Tate escribió: la gente le disparó flechas y lanzó lanzas, pero él saltó sobre ellas y escapó. Tenía muchas flechas en su cuerpo y estaba gravemente herido. Siguió sacando las flechas mientras corría y pronto desapareció. En su informe, Tate incluyó 2 historias más de gigantes ambientadas en el país Okanagan. Ambas involucran el secuestro de una mujer. En la primera historia, un gigante vestido con pieles de oso grizzly secuestró a una mujer Okanagan y la llevó a su cueva al pie de un acantilado, la entrada de la cual estaba oculta por el muro de piedra. un árbol grande y antiguo. Dentro había un pasillo estrecho que milagrosamente se dilataba al acercarse el gigante. El túnel conducía profundamente en la montaña, a una cueva alta y espaciosa que el gigante hizo su hogar. Después de un tiempo, Tate escribió: la mujer cautiva dio a luz a un niño, quien creció para ser un hombre de muy gran estatura y de gran fuerza, y que tenía el poder de transformarse en un oso grizzly a voluntad. Luego viajó por todo el país, realizó muchas hazañas asombrosas y tuvo muchas aventuras extrañas. Era particularmente aficionado a asumir la forma de un grizzly y asustando a la gente. Según el informante de Tate, el niño debía su habilidad a sobrenatural una bata de piel de oso grizzly. que su gigantesco padre le había regalado. El mismo tipo de prenda que permitió a su padre atravesar el pasaje imposible que conectaba su guarida con el mundo exterior. La tercera y última historia de los gigantes de Okanagan en el Tratado de Tate de 1912 comienza en Carimillos, millas al suroeste del lago Okanagan. En algún momento del siglo XIX, dice la historia, un gigante robó a una mujer de Querameos y la llevó toda la noche a través del bosque. Al amanecer, el gigante se acurrucó para dormir, asegurando a su cautivo debajo de su brazo. El secuestrador reanudó su travesía al anochecer y avanzó a través del bosque en dirección sureste, llegando finalmente a un país donde los de su tipo eran numerosos. Los gigantes pronto descubrió la mujer. Eran nocturnos, cazaban de noche y dormían durante el día con los ojos abiertos. Para ayudarla a adaptarse a su estilo de vida, los gigantes le hicieron una operación rudimentaria a la mujer, sacando un pequeño objeto de sus ojos, lo que le permitió dormir como ellos. En el país de los gigantes no había fuego, afirmó el informante de Tate, porque no sabían cómo hacerlo. Comían toda su comida cruda. Tampoco sabían cómo pescar, aunque les gustaba mucho. No les importa mucho el agua y nunca se lavan. Durante su cautiverio, la mujer de Okanagan enseñó a los gigantes cómo hacer fuego y cómo atrapar y cocinar pescado. A cambio, los gigantes le enseñaron a la mujer su idioma y la trataron como una de las suyas. Después de vivir en el país del gigante unos años, escribió Tate, deseaba ver sus propias tierras y amigos. Ella le dijo a su esposo que no necesitaba temer a su gente, ya que eran muy agradables y lo tratarían bien. La llevó sobre sus hombros, y viajando cada noche, pronto llegaron a Querameos. El gigante se escondió en los arbustos, mientras la mujer iba a las casas, y se daba a conocer a sus amigos que la creían muerta. Llamó a su esposo, el gigante, quien avanzó con gran miedo. Ella le dijo que la gente no le haría daño. Construyeron un albergue muy alto para el Y su gigante. esposa, que se vestía con pieles de oso, como todos los gigantes. Hicieron ropa de piel de venado para ellos. Y les persuadió para que se deshicieran de sus pieles de oso y las quemaran. El gigante vivió entre los Okanagan durante algún tiempo, trayéndoles ciervos y osos, que cazaba y estrangulaba en sus cacerías nocturnas, así como enormes árboles, que derribó en el bosque, y llevado al campamento con la mayor facilidad. A cambio, el Okanagan proporcionó al gigante abundancia de peces y aves para comer. Después de un tiempo, el gigante anunció que regresaría a su propio país y llevaría a su parentela a Karim. Para vivir con los indios.
temerosos de que su enorme invitado pudiera llevarse a su esposa y nunca regresar. Sin embargo, los nativos atacaron al gigante durante el día mientras dormía. Lo atacaban con hachas de guerra y lo llenaban de flechas y lanzas. Aunque estaba gravemente herido, Tate escribió: se levantó y escapó. Nunca volvieron a verlo. La mujer no tuvo hijos de él y murió hace no mucho tiempo. En una nota al pie, Tate agregó que una mujer Okanagan de 70 años, que vivía cerca del río Nicola en la ciudad de Spencer's Bridge, afirmó que su padre vivía en Carameos en el tiempo de la visita del gigante, y fue uno de varios jóvenes Okanagan que lo habían acompañado en sus cacerías nocturnas. Su padre también fue uno de los guerreros que intentó matar al gigante durante su último día en el pueblo. Dijo que este gigante tenía un fuerte olor, escribió Tate, como si fuera de pelo quemado. El tema de un aroma rancio, similar al del pelo quemado, aparece en otra historia del Wildman de Okanagan, relatado por la historiadora Hester E. White, y publicado en 1962 en el 26 del informe de la Sociedad Histórica de Okanagan. White escuchó la historia de un indio Okanagan, llamado Susap, a quien describió como un hombre maravilloso, al que se enorgullece de llamar amigo. Allá en 1872, cuando era joven, Susap había trabajado para un ranchero y comerciante inglés, llamado Barrington Price, quien había comprado un pequeño puesto de la compañía de la bahía de Hudson en Carameos. En 1888 se trasladó a la ciudad de Osoyoos, al sur del lago Okanagan, en la frontera de BC y Washington, para trabajar para los A.E. Price Opera de White, el juez Haynes. Vino a verme una Navidad en Pentecostés. Luego espera un camino. Y contó la siguiente historia. Stenqueket, el dragón peludo. Gigante que olía a pelo quemado. Dejó grandes huellas cerca de los depósitos indios, de donde se ayudó a sí mismo con la carne seca, pescado, raíces y bayas almacenadas para el invierno. A menudo se le veía en la desembocadura de los arroyos, pescando. Era un hombre pacífico y nunca hizo daño a los indios. Sin embargo, un día en el pasado, en época de bayas, una joven india desapareció. Se temía que el stenwikiano se la hubiera llevado. Después de mucho tiempo, volvió a su tribu y contó la siguiente historia. Stenrican la había secuestrado y la llevó a una gran cueva, el suelo de la cual estaba cubierto de pieles de oso, ciervo y ovejas de montaña. Le dieron raíces, bayas, pescado seco y carne para comer, y no fue molestada ni lastimada de ninguna manera, pero una gran piedra fue rodada a la boca de la cueva, convirtiéndola en prisionera. Cuando estaba sola, hizo mocasines con algunas de las pieles, con la esperanza de escapar de alguna manera, en algún momento. Una noche, cuando la luna brillaba intensamente, notó que la piedra no estaba bien colocada en la boca de la cueva, y ella se deslizó hacia afuera. Después de viajar durante muchos kilómetros, y durante mucho tiempo, encontró a su gente. La siguiente de las historias de Susap, que relató White, tiene un parecido notable con un antiguo cuento Chehalis del lago Harrison, Columbia Británica, lo cual fue contado por un profesor de escuela irlandés y agente indio llamado Hottobu Burns en su artículo en la edición de enero de 1940 de The White World, una revista para hombres. Burns, el primer investigador serio de Sasquatch de Canadá, y el hombre que introdujo la palabra Hulkamalem Sasquatch al mundo de habla inglesa. Escuché este perturbador cuento de una mujer de Chehalis, de 87 años llamada Seraphine Long, que afirmó ser la desafortunada protagonista alrededor de la cual gira la historia. Según el relato de Susap, algunos años después del secuestro de una joven doncella india por parte de los Stenwicans, otra chica nativa desapareció de su campamento en el norte del país de Okanagan y finalmente se presumió muerta. 3 años más tarde, la chica tropezó de nuevo en su pueblo, demacrada y enferma, con una historia espeluznante que contar. Stenrican la había capturado, escribió White. Le puso resina en los párpados y la llevó a una cueva grande. Algún tiempo después, ella dio a luz a un bebé, pero murió. A su debido tiempo, Peach fue de nuevo cubierta con sus ojos y fue llevada de vuelta a un lugar cerca del campamento de su gente. Allí se eliminó el tono y fue liberada. Stenwicken permaneció oculto y observó su llegada segura. White siguió explicando cómo se encontró una cueva particular cerca de la ciudad de Princeton, BC, ubicada en la confluencia de los ríos Similkameen y Tulumene,
Se dijo que una vez fue la guarida del Stenwickiano. Se dice que un minero japonés que trabajaba en una reclamación cercana fue visitado por un Stenwickian una noche. La criatura se acercó a su tienda, haciendo gestos suplicantes, aparentemente pidiendo algo para comer. El minero aterrorizado le entregó al gigante algo de comida, que devoró en el lugar. Cuando estaba satisfecho, la criatura desapareció en la noche. No mucho después, se dice que otro minero del pueblo de Lumbi, al este del extremo norte del lago Okanagan, informó una experiencia idéntica. ¿Quiénes son uno y lo mismo? Concluye el historiador. Expulsado. Como no ha hecho ningún daño, merece consideración y su libertad para deambular a voluntad. Aunque los informantes indios Thompson de James Tate afirmaron que los gigantes que vagaban por su país comenzaron a desaparecer de la meseta interior a mediados del siglo XIX. Avistamientos de hombres salvajes, grandes y cubiertos de pelo, evocando al Saniapu, al Stenwickian y a los gigantes de la leyenda de Okanagan, se reportaron en el área durante todo el siglo XX. El criptozoólogo Chad Arman descubrió un informe de este tipo en la edición del 20 de octubre de 1907 del Daily Colonist de Victoria, BC, y publicarlo en su libro de 2019, El Bigfoot Histórico. Según el artículo, los residentes de la ciudad de Vernon, ubicada en las costas noreste del lago Okanagan, descubrieron 2 huellas humanas de 48 centímetros de largo, en las orillas opuestas de un arroyo de 1.8 metros, de ancho no muy lejos de la ciudad, orientado de tal manera que deja la impresión de que el gigante que los hizo cruzó el arroyo en un solo paso. Un residente estaba cortando madera tranquilamente, explicó el artículo, cuando un caballero del vecindario se acercó a él y le contó la historia tan repentinamente que pensó que tenía que lidiar con alguien de la institución de New Westminster. Pero el informante estaba perfectamente cuerdo y presentó un palo con los detalles pedales cuidadosamente marcados. La huella estaba en la colina allá abajo, para que cualquiera la viera. Ciertamente nadie ha oído hablar de que el fértil Okanagan produzca gigantes extraviados, pero un viejo indio da color a la teoría afirmando que hace 40 años habían lo que él llama gigantes. Quien robó niños y cosas. El artículo continúa explicando que muchos de los residentes blancos de Vernon, a petición de los nativos de la zona, lamieron sus linternas, empacaron sus rifles y se unieron a sus vecinos rojos en una vigilia nocturna, en lo que se supone que era la reserva indígena del lago Otter o del Valle del Sacerdote, organizado con el fin de desalentar a los hombres salvajes del vecindario de cometer cualquier depredación. Algunos han seguido el camino a caballo con armas de revista, explicó el artículo, pero pocos hombres, incluso con un máximo bajo cada brazo, podrían resistir la prueba de enfrentarse a un monstruo peludo de unos 4 metros de altura, juzgando por los pies. No hay gente por aquí para hacer bromas, y los indios están demasiado serios y ocupados para fabricar huellas por diversión. La historia y las evidencias son tal como se mencionan, siendo los indios los más preocupados y serios al respecto. 30 años después, en 1937, una mujer llamada Jane Patterson puede haberse encontrado cara a cara con uno de los gigantes esquivos de Okanagan, en el rancho de su familia cerca de Brightsville, BC, ciudad. Este último es un caserío situado a unos 13 millas al este del Soyuz, justo al norte de la frontera de BC, Washington. Patterson le contó su historia a John Green, un pionero investigador de Sasquatch del lago Harrison, BC, quien asumió lo que el padrino de la criptozoología, Ivan T. Sanderson, describió en su libro de 1961, Abominable Snowman, Legend Come to Life. El manto de la investigación de Sasquatch, llevado noblemente por el señor Hot W. Burns durante tantos años. Green reprodujo la historia de Patterson en su libro de 1978, Sasquatch, los simios entre nosotros. En algún momento de 1937, le dijo a Green, se dirigió hacia el jardín de una antigua casa abandonada en el rancho, donde algunas ruibarbas salvajes habían echado raíces. Se agachó bajo una rama de árbol, escribió Green, y se enderezó para encontrarse cara a cara con una criatura que estaba sentada a unos 3 metros de distancia, con su espalda contra otro árbol. Su historia se cuenta con muchas risas. Green continuó reproduciendo el relato de Patterson de su experiencia, que sigue. Dije, ahí estás. No sé por qué le estaba hablando. Estaba sentado. La casa se había volcado, por lo que se apoyaba en un árbol. Y aquí estaba, sentada junto a este árbol, ¿sabes? Como si te sentaras en el suelo. Y tenía sus manos en sus rodillas. Era más alto que yo, aunque, creo, para mí parecía un mono. Simplemente parpadeó sus ojos. Supongo que estaba tan sorprendido como yo. No era realmente un bronceado.
pero tampoco era marrón. Tal vez lo llamarías marrón claro. Nunca se movió excepto para parpadear sus ojos. Pensé que era un mono grande. Green interrumpió la narración de Patterson para explicar que ella más tarde le dijo que la criatura tenía ojos Ranuras, como y que estaba cubierto con cabello espeso. fino. Después de intercambiar cortesías con la criatura inusual, Patterson se alejó de ella y regresó a la casa del rancho. Asumiendo que la señora Patterson tenía la habilidad de distinguir monos de simios, su avistamiento parece más recordar a una criatura que los criptozoólogos llaman el mono diablo que a los diversos hombres salvajes legendarios de Norteamérica. A menudo descrito como una gran criatura parecida a un babuino, con una cola parecida a la de un mono. El mono diablo aparece en el folclore tanto de los indios Ahtna de la cuenca del río Copper en Alaska, como de los estadounidenses modernos de las montañas Apalaches. John Green describió brevemente otro avistamiento de Wildman en Okanagan, en su libro de 1973, El archivo Sasquatch. El avistamiento tuvo lugar en 1959, cerca de la ciudad norteña de Okanagan, de Enderby, BC. Mientras acampaba en las afueras de la ciudad, una señora anónima de Lavington, BC, justo al este de Vernon, se adentró en el bosque al anochecer para recoger leña. Cuando su paquete alcanzó el tamaño deseado, ella lo erosionó. Se levantó y se dispuso a regresar a su fogata, cuando vio a una criatura de 6 pies de altura cubierta de pelo beige desaliñado, de pie sobre 2 patas a unos 75 pies de distancia de ella. La mujer aterrada huyó de vuelta al campamento. El país de Okanagan no es el único rincón de la meseta interior que produce historias de hombres salvajes. Leyendas antiguas de gigantes nativos y reportes del Sasquatch del siglo XX han salido de los territorios tradicionales de los Shuswap, los Nicola y los Thompson. En las 2 últimas entregas de esta serie, observamos historias de hombres salvajes desde la frontera este del territorio Shuswap. En nuestra próxima pieza nos adentraremos en las historias clásicas de Sasquatch, del corazón del territorio indio Thompson, el cañón Fraser.